coronel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad, ya está en la calle. Yo sé que todos los venezolanos tienen un gran interés por escuchar la palabra del comandante Chávez. Tienen mucho interés en saber cómo piensa este líder militar del 4 de febrero. En 2 oportunidades yo lo entrevisté, precisamente porque consideraba que a la opinión pública le interesaba entrar en contacto con este hombre que estaba recluido y sobre el cual se tejían tantas versiones. La primera vez lo entrevisté en la cárcel de Yare, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, siendo ministro de la Defensa el general Iván Jiménez. Pero esa entrevista fue censurada. Posteriormente, durante el gobierno del doctor Ramón Velázquez, también lo entrevisté en el centro de reclusión. Era ministro de la Defensa el vicealmirante Radamés Muñoz. También fue censurada esa entrevista. Es decir, que uno de los atributos fundamentales de la democracia, que es la posibilidad de que la gente se forme opinión acerca del pensamiento, de la conducta, de la manera de actuar de cualquier persona, no se pudo lograr. Ahora en la calle voy a entrevistarlo de manera exclusiva para ustedes a través de Televen, en mi condición de periodista. Hugo Chávez Frías, ¿mito o realidad? Para algunos es un mito, para otros un verdadero liderazgo que emergió de la situación del país a partir del 4 de febrero. En todo caso, ahora es que vamos a ver si realmente Hugo Chávez es solamente mito o si en cambio el comandante Chávez es una realidad, es capaz de dar respuesta al sentimiento de miles de compatriotas. De seguida voy a entrevistar al comandante Hugo Chávez. Bueno, Hugo, ¿cómo empezó todo? Bueno, primero que nada, buenas noches, José Vicente. Ya tú decías en la entrevista anterior a este encuentro nuestro que era como comerse ahora las maduras, ¿no? Y yo le agregaría que la tercera va la vencida, después de 2 intentos de Yare, de pasar un programa, una entrevista para decirle al pueblo venezolano un poco nuestras inquietudes, un poco hacer contacto con esa realidad de la cual nos mantuvimos alejados durante 2 años y tanto. Aquí estamos, felizmente, así que te agradezco a Televen y a todos los amigos que han hecho posible esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo empezó todo? Exacto. Para mí, todo empezó un domingo, 8 de agosto de 1971. Ese día ingresamos a la Academia Militar, la casa de los sueños azules, José Vicente. Yo, en la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, estuve en la Academia Militar, el último sitio que visité uniformado con la boina de paracaidista y uniforme moteado de campaña del ejército venezolano, fue la Academia Militar. Allí comenzó todo. Allí comenzó... ¿Por qué comenzó todo allí? José Vicente, comenzó todo allí porque fue como cuando un joven de 17 años, que era yo entonces, ingresé allí junto con un grupo de compañeros, la promoción Simón Bolívar, entre ellos el recordado Felipe Acosta Carles, Jesús Ortiz Contreras, Joel Acosta Chirino, Jesús Urdaneta Hernández. Bueno, nos conseguimos
con un mundo de sueños, con una utopía muy propicia para el tiempo que estábamos enfrentando. Fue una generación militar, y mejor dicho, es una generación militar que comenzó a avanzar más en consonancia con el mensaje de Simón. Y allí comenzamos a ver un mensaje distinto, un mensaje renovador, aquello de oír todos los días, por ejemplo, la Academia Militar forja hombres dignos y útiles a la patria. Todos los días leer y repetir un código de honor, absorber de aquellos chaguaramos que esta mañana, como te decía, pues lleno de emociones intensas y de 20 años de recuerdos que se me vinieron en tropel en pocos segundos. Ahora, permíteme una cosa. Mucha gente en la calle tiene una percepción distinta de las Fuerzas Armadas, de eso que tú en este momento estás como idealizando. ¿Por qué esa percepción? Bueno, habría que analizar, ¿verdad? Segmentar un poco esa percepción. De repente, las personas o los venezolanos que no conocen lo que se cocina en el horno de la Academia Militar y de las escuelas de formación de oficiales, por supuesto que pudiesen tener esa percepción. Pero yo creo que el resultado está aquí, José Vicente. Después del 27 de febrero de 1989, aquel genocidio terrible que recordamos con dolor, con indignación incluso, esa generación decidió rebelarse. Ya por supuesto veníamos enfrentados allí a una realidad aplastante, una realidad contraria a aquellos principios que absorbimos, que nos fueron introyectados en la Academia Militar y en los primeros años de la profesión. Entonces fue un choque terrible entre un mundo idealizado por nosotros, eso de servir a la patria hasta perder la vida y ver que la patria estaba siendo destruida por quienes la dirigieron. Entonces yo creo, mira, que eso que tú llamas idealizado se ha concretado. Las rebeliones del 92 son la concreción histórica de ese sentimiento, de ese ideal que comenzó allí en la Academia Militar de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, a la hora de analizar ese movimiento, habla persistentemente de que ustedes formaban una logia. ¿Realmente formaban una logia? Bueno, si una logia son 10.000 hombres que insurgimos el 4 de febrero, y 6.000 más aproximadamente que insurgieron el 27 de noviembre, bueno, yo creo que hay un desfasaje entre el concepto de logia, ¿verdad?, y la realidad que aquí ocurrió. Ese discurso fue muy lanzado un poco a la opinión pública y al seno de las Fuerzas Armadas después del 4 de febrero. Recuerdo que el mismo general Ochoa Antich se prestó para repetir como caja de resonancia ese mensaje del expresidente Pérez, un poco por, bueno, minimizar lo que fue un cisma histórico que a medida que nos alejemos del año 92 y a medida que evaluemos en el futuro lo que en Venezuela ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir a finales de siglo, veremos la magnitud de eso que llaman logia un poco en términos despectivos. La logia es otra cosa, todos sabemos lo que es una logia. Esto es una generación que está de pie, José Vicente. Y yo, mira, hoy en el Fuerte Tiuna me despedí de viejos amigos, pasé por la vieja Colina Sosa, donde trabajé varios años, ir a la academia. Allí está una generación y muchos me veían, a muchos me les acerqué a saludar. Y bueno, allí está esa generación y el país, Venezuela y Latinoamérica sabrán lo que significa esa generación de militares. Entonces, un poco es esa la explicación que yo le daría desde mi punto de vista al señalamiento de Carlos Andrés Pérez de que somos o éramos una logia militar. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. No, yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela, eso es un objetivo a lograr, unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. El mundo militar no puede seguir aislado y minimizado. Mira, recordando en este momento a ese gran general que fue Helio García Barrios, quien murió hace un año en el hospital militar, en conversaciones que tuvimos después del 4 de febrero, decíamos que los militares no pueden seguir siendo los grandes mudos del escenario. Si nosotros viésemos a Venezuela como un teatro, el escenario de un teatro, allí está el politiquero, el demagogo ofreciendo lo que no puede cumplir, el pueblo buscando cómo sobrevivir, y el militar, yo lo representaría en esa obra de teatro como en una silla, en un rincón oscuro,
atadas las manos y amordazado, el gran mudo del escenario, el que lleva por dentro la procesión pero no tiene ningún canal para comunicarla, para drenarla. Sin embargo, Hugo, ese mudo que tú dices tiene las armas y eso le da mucho poder. Sí, sí, pero tú sabes que... No es un ventajismo deliberar armado. No creo que sea un ventajismo, porque las armas, nosotros recibimos las armas, y cuando recibimos de cadetes la daga, y de oficial recién egresado el sable que simboliza el mando del militar, de las armas de la República, nosotros recibimos las armas bajo juramento, defender la patria y sus instituciones ante Dios y la bandera, hasta perder la vida. Entonces no es ningún ventajismo. Yo creo que más bien, perdóname, es una garantía para el pueblo venezolano que militares, hombres de pueblo, tengan las armas de la República para defender sus intereses. ¿Tú crees que es ventajismo el 4 de febrero? No, yo creo que nosotros salimos, insurgimos para ubicarnos históricamente al lado del pueblo venezolano. Pero hay quienes sostienen, analistas políticos, que ustedes quebrantaron el juramento de lealtad al régimen constitucional al tomar las armas e irrumpir. No. Mira, nosotros cumplimos, primero, un compromiso jurado, que ya te lo acabo de mencionar, y segundo, un deber constitucional. El artículo 250 de nuestra Carta Magna es muy claro. Toda persona, no me lo sé textualmente, pero el espíritu es que cualquier venezolano, tenga o no autoridad en sus manos, está obligado a luchar por el restablecimiento de la Constitución cuando ésta haya sido violada por alguna vía. ¿Cuántas veces ha sido violada, arrastrada, pisoteada la Constitución Nacional? Y nosotros juramos, nosotros discutimos mucho, José Vicente, para insurgir en armas. Nosotros no somos gorilas. Si vamos a analizar el pensamiento militarista latinoamericano, nosotros somos contrarios a las dictaduras militares. ¿Qué diferencia con Pinochet? Bueno, mira, de aquí a la China, como dice el pueblo. ¿Qué diferencia con el coronel Rico, jefe de los Carapintadas argentinos? Bastantes diferencias, especialmente ideológicas. Nosotros no somos militares transformadores, militares muy cerca al pueblo. Yo creo que los Carapintadas se han aislado mucho de la realidad argentina, la realidad latinoamericana. Hay diferencias bastante grandes. Sin embargo, algunos dicen que ustedes, que se levantaron en armas, no lograron lo que querían, lo cual es cierto. Desde luego desencadenaron un gran movimiento popular, pero que posteriormente el país logró lo que ustedes se proponían por la vía armada, lo logró pacíficamente. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia que saca a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República, la decisión luego del Congreso, que nombra a Ramón Velázquez, y posteriormente la elección del 5 de diciembre, que sella la suerte final del perecismo. Es decir, que por la vía legal, constitucional, se logró lo mismo que ustedes buscaban a través del golpe del 4 de febrero. Yo creo, José Vicente, que quienes sostienen esa posición, quienes tratan de convencer al país de que eso es una realidad, están manipulando lo que aquí ha ocurrido. Nosotros siempre lo dijimos, y yo te lo decía un poco en esas entrevistas censuradas del año 92, y bueno, algunos reportajes interesantes que algunos valientes periodistas hicieron con nosotros. Siempre lo dijimos, cuando cayó Pérez, aquí se exigen cambios profundos. El doctor Velázquez, a quien, bueno, casi todos los venezolanos respetamos por su honorabilidad, su conocimiento de la historia, pero eso no basta. Nosotros decíamos entonces, en aquella entrevista que estaba yo en el hospital militar aquel domingo, que también la censuraron, la segunda, estaba en ese interregno, ¿verdad?, Lepage Velázquez, decíamos que ningún acuerdo de las élites ha favorecido nunca al interés de la mayoría. Y Ramón Velázquez fue designado presidente en un acuerdo de cúpulas. No hubo un consenso nacional, no hubo una consulta a la nación que ha podido hacerse. No hubo un programa de gobierno de una situación verdaderamente de transición. El gobierno de Velázquez se llamó de transición, él mismo, pero mira, eso no fue un gobierno de transición, fue un gobierno más bien de inacción, y ahí está el resultado. Posteriormente vienen las elecciones del 5 de diciembre y ahora está el presidente Caldera en Miraflores. Pudiéramos decir que hay vientos frescos, ¿verdad?, en los jardines de Miraflores, pero yo creo que eso no basta. Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo no sé qué filósofo por allí fue que dijo en alguna ocasión que si la verdad uno cree que está en las aguas turbias, hay que sumergirse en ellas. Aquí no hay que simplificar, no podemos caer en simplificaciones. Yo creo que en Venezuela lo que ha ocurrido, José Vicente, en estos meses han sido
cambios gatopardianos, aquello de Giuseppe Tomasi. Cambiemos todo aquí para que todo siga igual. Yo creo que en lo adelante debemos presionar, y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. Asumiendo las riendas de su propio destino, exigirle al presidente Caldera que haga cambios profundos, que haga transformaciones estructurales. No queremos más de lo mismo y estaremos en la calle con el pueblo exigiéndolo, José Vicente. Vivencias al 4. Vivencias del 4. Mira, hay una vivencia que me quedó grabada para siempre y que además produjo una consecuencia bien importante para todos nosotros, que fue mi intervención en la televisión. O sea, fue una de las causas de esa intervención. La vivencia es esta, José Vicente. Cuando nosotros decidimos, el 17 de diciembre de 1982, en Maracay, en el cuartel San Jacinto, comenzar y fundamos ese día, hicimos un juramento, 3 capitanes, Jesús Urdaneta Hernández, Felipe Acosta Carles, que murió de mayor aquí en el Caracazo, y Hugo Chávez Frías. Constituimos entonces el EB-200, era Ejército Bolivariano 200, porque era el año bicentenario de Bolívar. El año bicentenario de Bolívar comenzó a celebrarse el 24 de julio de 1982 y terminó al año siguiente, el día del bicentenario exactamente. Bueno, ese juramento lo hicimos en el Samán de Güere, hicimos un trote simbólico, y bajo los samanes de San Jacinto, que son samanes de esos centenarios gomeros, allí nos dimos un gran abrazo a esos 3 capitanes y comenzamos cada quien por su lado a organizar, a buscar a los muchachos, a la semilla, un poco la labor del agricultor, que después remotó en siembra generosa el año 92. Ahora, el 3 de febrero de 1992, en ese mismo sitio, es decir, 10 años después, nos conseguimos Jesús Urdaneta Hernández y Hugo Chávez Frías bajo los mismos samanes. Fue la despedida. Es decir, yo me venía para Caracas esa noche y él tenía que tomar Maracay. Y además asegurarme, como lo hizo muy bien, porque Urdaneta es un excelente combatiente, los refuerzos que lamentablemente no llegaron porque fueron bloqueados en la autopista, los tanques y tropas de infantería y apoyo aéreo que no se pudo dar tampoco. Él tenía una gran responsabilidad porque era el jefe de la retaguardia, que era Maracay y Valencia, ¿no? Allí nos despedimos debajo de esos samanes y Jesús Urdaneta me dijo: compañero, si esto falla, yo quiero que sepa que yo no me rindo, yo muero peleando. Eso me lo llevo yo a Caracas y el 4 de febrero, es decir, al día siguiente, ya yo en la oficina del general Ochoa, sentado, prisionero, ya habíamos depuesto las armas en Caracas, ya el comandante Arias venía de Maracaibo, por aire ya también había entregado las armas. Sin embargo, me dice el general Jiménez Sánchez, que estaba dirigiendo las operaciones aéreas, me dice: Chávez, Urdaneta cortó todos los teléfonos y no quiere atender a nadie. Mandamos una comitiva y la recibió a plomo. Vamos a bombardearlo. Entonces nos enfrentamos, yo le digo al general Jiménez: piénselo mejor, vamos a dar más tiempo, ya nosotros depusimos las armas. Entonces, bueno, yo estaba angustiado porque en verdad la orden de Pérez era bombardear Maracay y Valencia y acabar con estos muchachos, quedaban como 200 hombres ya prácticamente rodeados por todo el mundo, pues no tenían ninguna posibilidad de desarrollar una situación. Yo recuerdo que le dije a un almirante que estaba allí: mire, vamos a Maracay por aire, un helicóptero, y vamos y aterrizamos en el comando de la brigada de paracaidistas, y yo hablo con Jesús Urdaneta, yo creo que lo puedo convencer. No aceptaron la idea. Y yo seguí pensando y le digo a la misma persona, un almirante que estaba allí, Rodríguez Citraro, quizás era el único aplomado que estaba allí, los demás andaban muy nerviosos. Yo le digo: mire, pero llame a Radio Apolo, un poco muy, digamos, una idea muy provincial, ¿no? Radio Apolo, que se oye mucho en Maracay, local, para que, bueno, Jesús me oiga, pues. Entonces, bueno, ahí evolucionó la idea en un mensaje a los medios de comunicación. Pero fíjate cómo esa anécdota, que tú me preguntas por una, quedó marcada e influyó mucho en él, porque yo estaba muy angustiado porque en verdad los iban a bombardear tanto a Maracay, y ya habían comenzado a bombardear Valencia, a pesar de que los pilotos F-16 estaban disparando a los lados, no querían dispararle directamente a nuestras tropas. Alguna gente experta en medios de televisión consideran que ese minuto tuyo, esas palabras que tú pronunciaste el 4 de febrero, constituyen una lección magistral de comunicación. Es decir, de ahí arranca el mito Chávez. Se proyecta tu figura, se fortalece el movimiento.
¿Deliberadamente tú pensaste que eso iba a tener tal resultado? No, ¿Tú lo pensaste, lo imaginaste? No, en lo más mínimo, José Vicente. ¿En qué momento tú concebiste ese mensaje tan lacónico y tan rotundo? Bueno, fíjate que los generales me exigían que yo escribiese. Después que aceptan la idea, ellos me dicen, Chávez, pero escriba lo que va a decir. Yo dije, no, yo no escribo nada. Es decir, yo voy a llamar a rendición, es mi palabra de honor, ya yo me entregué. Ellos temían que yo llamase a rebelión al pueblo o al resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, tantos amigos que tenemos allí. Sin embargo, bueno, al final ellos me presionaron, pero yo no acepté. Incluso llegué a decirles, bueno, si no aceptan que yo lo haga de manera espontánea, bueno, que se retire la prensa, ¿no? Pero ellos estaban muy temerosos de que la situación degenerase, ¿no?, en una rebelión de mayores magnitudes, y lo aceptaron. Ahora, mira, las palabras brotaron, José Vicente. En verdad yo tenía unas 2 o 3 ideas, y allí está el discurso. Yo lo vi después en un programa que tú pasaste, estábamos ya en el San Carlos, y te digo, jamás pensé, pues de manera deliberada, no lo hice con esa intención de generar ese impacto sociológico que después fue calibrado por científicos sociales. Yo más bien después del discurso, después de las pequeñas palabras, eso no fue ningún discurso, yo me sentía más desmoralizado aún, porque me llega un general amigo y me da una palmada en el hombro, me dice, está muy bien lo que dijiste. Yo le respondo, ¿cómo que bien, mi general? Además de que me rendí aquí en Caracas, estoy llamando a quienes están combatiendo a que se rindan ante todo el país. Bueno, yo lo hago porque no quiero que los vayan a masacrar. Pero yo pensaba que había puesto la torta del siglo, pues. Hasta unos días después en la DIM, cuando comienzo a recoger un poco, cuando nos mandan la prensa, a darnos cuenta ya en los sótanos de la DIM lo que eso había calado. Y no solamente eso, sino en verdad la misma acción militar insurgente. ¿Por qué te rindes tú? Mira, yo me rindo porque lo que venía de José Vicente era una masacre. Ya nosotros habíamos perdido el objetivo político. Yo estaba en el Museo Histórico Militar sin comunicaciones de ningún tipo, rodeado, ya habían recapturado el palacio y tenían eso con seguridad perimétrica, la DICIP y el ejército con tanques. Pero ustedes no previeron eso. Bueno, mira, hay un pensador militar que dice que en la guerra obtiene el triunfo quien tenga menos mala suerte, porque la guerra es el reino de la incertidumbre. Nosotros previmos eso, allí hubo falla de apoyo de sectores amigos comprometidos, especialmente en comunicaciones, no nos funcionaron los radios. La Fuerza Aérea, que había un sector de la Fuerza Aérea que después insurreccionó el 27 de noviembre totalmente, estaban ya alertas para apoyarnos y no pudieron controlar la base aérea. Entonces los tanques que venían de Maracay no pudieron llegar, la Fuerza Aérea en contra. Cuando amanece y vemos que la población en verdad no salió como de repente uno pensaba, bueno, todos los factores en contra. Y hay algo bien humano, José Vicente. Cuando yo subo a la azotea del Museo Histórico, con los binóculos de campaña, a ver a Miraflores rodeada de tanques, un batallón allí de infantería del Bolívar, y ver que allí estaban, y tener la conciencia que ahí habían compañeros, mis exalumnos de la Academia Militar, como lo fue tu hijo también, durante varios años. Ya el presidente no lo habíamos capturado. Pensar en bombardear Miraflores, a mansalva, bueno, no sé cuántos muertos hubiesen habido, incluyendo la población civil. Ahí es cuando yo reúno a mis oficiales, que eran unos 5 oficiales que estaban allí, discutimos y tomamos la decisión de rendirnos, ¿no? Pero mira, yo si la situación se planteara tal cual, lo volvería a hacer. Jamás me arrepentiré de haber depuesto las armas. Creo que fue la decisión correcta. ¿Iban a matar a Pérez? No, la orden que nosotros habíamos dado era capturar a Pérez y hacerle un juicio ante el país nacional. Matar a Pérez, nosotros discutimos mucho eso en los últimos días especialmente, porque había un sector que sí quería matar a Pérez, un sector militar nuestro, ¿no? Pero en verdad los comandantes decidimos que no era necesario, porque yo creo que Carlos Andrés Pérez no merece pasar a la historia como un mártir de la mal llamada democracia. Matar a Pérez era iniciar un nuevo gobierno con un gran error político. Era echarse todo el mundo en contra. En cambio, capturarlo y demostrarle al mundo, bueno, lo que después se demostró, apenas la punta de un iceberg. ¿Tú piensas que cuando él dijo, justamente en ese episodio en que fue sacado de la presidencia, que él hubiera preferido otra muerte, se estaba refiriendo a esa muerte? Yo creo que en el fondo él, así como José Antonio Páez, bueno, aunque la comparación es muy grande, por supuesto, pero Páez en sus memorias da dolor como venezolano leer lo que dice Páez ya anciano, que hubiese preferido morir en Carabobo, porque él sabe que después la oligarquía lo
lo utilizó y lo puso a espaldas del pueblo venezolano. Y él se dio cuenta, ya anciano, ¿no? Pérez, yo creo que allí el subconsciente hizo que él reconociese. Nosotros le hubiésemos hecho un favor a Carlos Andrés Pérez matándolo el 4 de febrero y de eso estábamos muy conscientes. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Sobre Carlos Andrés Pérez. Mira, en una ocasión utilicé una figura que me surgió y yo creo que la voy a repetir. Un quiste en el cuerpo de la patria. Fue un accidente histórico para Venezuela. Hombre del llano. Bueno, hombre del llano, amante del llano. Nostálgico por el llano. En estos días pasados me llamó la gente del Orsa al hospital militar y me tenían una recepción el 19 de marzo, ¿no? No pude salir antes por la negociación que se trancó por esos días un poco, ¿no? Pero el llano, bueno, es un mundo de recuerdos, José Vicente. Como decía Gallego, todo caminos como la voluntad. El llano lo lleva el llanero en el alma, en la sangre, y se refleja en la música, especialmente en el folclore. Hace 2 noches hubo un buen evento en la Universidad Central donde estuvo Reina Lucero y otros artistas más. Bueno, fue el movimiento bolivariano que lanzó ese mensaje un poco por esto. De la profundidad del llano nació el golpe, y nació, no el golpe militar, nació el golpe llanero, nació el joropo. De esas tierras de Juan Parao, ese es un arma fundamental que tenemos para la transformación, José Vicente, el folclore. Yo le decía a un buen amigo, compositor, Pedro Felipe Sosa Caro, teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, compositor entre otros temas de Alcaraván Compañero, le decía a Reina Lucero hace poco, gran amiga, a Eneas Perdomo, esa gloria del canto venezolano, que bueno, tenemos que unirnos en un gran frente folclórico nacional para utilizar esa arma contra la invasión de Superman y esos superhéroes que han desdibujado el alma nacional. ¿Por qué ingresas tú a las Fuerzas Armadas? Mira, yo ingreso a las Fuerzas Armadas y creo que se lo dije en alguna entrevista, ya lo dije, no sería una primicia en todo caso, pero hay un detalle bien importante. Hace muy pocos días... primicia no me da. No, pero yo creo que hay detalles bien importantes, bien de lo que es la vida de un joven, José Vicente. El 16 de marzo, último que pasó, se cumplieron 25 años de aquel avión que cayó en Siruma. Allí iba Isaías Látigo Chávez, era mi ídolo, yo tenía 13 años entonces. Cuando muere el Látigo Chávez, para mí fue un golpe, bueno, terrible, ¿no? Yo jugaba béisbol ya en el equipo junior de Barinas, y bueno, un poco esos sueños de juveniles, ¿no? Yo me juraba diariamente que iba a ser como el Látigo Chávez después que él murió. Y me empeñé y logré, bueno, llegar a la selección de Barinas. Yo no quería venirme a la Academia Militar cuando me propusieron unos compañeros que sí entraron el año anterior. Yo me negué a venirme con 4º año. Al año siguiente ellos van de vacaciones, uniformados ya. Yo estaba en 5º año de bachillerato en el Liceo Oleri. Y bueno, tratan de convencerme y lo logran con un anzuelo. Me dicen, mira, allá los entrenadores de béisbol son José Antonio Casanova, a quien mando un gran saludo, un viejo maestro, buen amigo, y Héctor Benítez, 2 glorias de los campeones mundiales del 41. Bueno, eso me motivó tanto que me fui a la academia, pero no con la idea de ser militar, José Vicente, sino de enganchar allí para, bueno, con la idea de pasar a jugar en Caracas béisbol y seguir pues en la ruta profesional. ¿Y qué te retuvo entonces? Bueno, mira, me retuvo cuando llegué a Bolívar. Cuando llegué al patio aquel del cual me despedí hoy, aquellos chaguaramos, aquellos principios éticos, me absorbió ese mundo idealizado, José Vicente. Y allí fue naciendo y fui compartiendo con estos compañeros que vienen de todas partes, inclusive yo tengo compañeros graduados aquí que son panameños y estuvieron luchando contra la invasión gringa en el año 89, ¿sí? 89. Bueno, una generación latinoamericana que allí se confundió en un solo ideal. Por cierto, es muy interesante este aspecto porque hay toda una doctrina en este momento que tiene origen en Estados Unidos. Se ha planteado incluso en varias reuniones de los ejércitos de la región en relación a la necesidad de eliminar las Fuerzas Armadas nacionales. El argumento que se da es que son muy costosas para estos pueblos que tienen muchos problemas, que son fuente permanente de conflictos, de situaciones críticas. Es decir, el desmantelamiento de la institución armada a nivel latinoamericano. ¿Qué piensas tú de esa teoría? Bueno, esa es una vieja aspiración imperial. Recordemos cuando Bolívar convoca el Congreso de Panamá, 1826. Los Estados Unidos
bloquean, sabotean la realización de ese Congreso. Y ahora está resurgiendo con la globalización, la mundialización, digamos, del globo terráqueo. Los Estados Unidos, pues, proponen esto, y hace muy pocos días, semanas atrás, hubo una reunión internacional americana donde se propuso y se dijo que los militares latinoamericanos, un poco que para leerles la cartilla a los militares latinoamericanos, se nos dice desde el norte que no deben intervenir en política. Bueno, mira, nuestra posición es, por supuesto, totalmente contraria, y eso lo discutíamos con oficiales norteamericanos. Cuando hicimos curso de Estado Mayor el año 90, mi promoción, ese año el general Peñalosa, quizás un poco por hacer el equilibrio en contra de nuestro proyecto que estaba ya rodando ideológico en las Fuerzas Armadas, bueno, permitió una invasión norteamericana. Venían 100, 140 oficiales norteamericanos a hacer seminarios con nosotros, a lanzar su estrategia. Y yo recuerdo que discutíamos mucho con ellos sobre el papel de los militares. No puede ser el mismo papel, el mismo, idéntico el papel que juegan las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos que las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Las Fuerzas Armadas norteamericanas están hechas, equipadas y adiestradas para invadir cualquier país, cualquier territorio del globo terráqueo. Ellos tienen unidades para operar desde la montaña hasta la selva, el desierto y la nieve. ¿Y las latinoamericanas? En cambio nosotros no podemos seguir esa doctrina porque seríamos ejércitos de ocupación en nuestro propio territorio. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas, desde que nació la República, han estado al lado de un pueblo construyendo, labrando sus caminos. Nosotros en esta situación histórica, incluso ahora, precisamente ahora, no podemos permanecer aislados a ella. Fíjate, los militares norteamericanos les tienen prohibido, por leyes y reglamentos, intervenir en contacto, en acciones cívicas, por ejemplo. Nosotros no podemos aislarnos de esa realidad. Nuestras Fuerzas Armadas no están hechas para invadir a ningún país. Esa es la función norteamericana. Entonces nosotros tenemos una concepción del Ahora, ¿cómo asumes tú el tema militar? Tú, en términos, como un militarista o como un ciudadano que vistió circunstancialmente el uniforme militar. Bueno, mira, nosotros asumimos, yo hablo no solamente por mí, hablo por una concepción de una nueva generación a la cual pertenezco. Entiendo. Concebimos el tema militar como una necesaria confluencia entre grandes fuerzas potenciales, especialmente morales, que hay en las Fuerzas Armadas. Una confluencia con una realidad que necesita como una esponja la inyección de esa fuerza potencial. No puede ser que Venezuela, teniendo recursos humanos tan calificados como están en las Fuerzas Armadas, no las vaya a utilizar en este momento de emergencia nacional, por ejemplo. Los militares debemos ir definiendo en conjunción con el país los modos de intervenir en la realidad para transformarla. Ahora, ¿ese pensamiento es mayoritario o minoritario en el seno de la institución? Mira, yo estoy seguro que es mayoritario y basta ver las manifestaciones de solidaridad de la gran mayoría de oficiales, especialmente en los rangos más bajos, los grados más bajos de la pirámide, con nosotros, para que tú puedas apreciar. Eso es comprobable científicamente. Mira, hay una encuesta que ordenó el general Ochoa a las Fuerzas Armadas y quedaron abismados sobre la concepción del problema político venezolano que tienen las nuevas generaciones de militares venezolanos. Yo tengo una copia de la encuesta, incluso pudiéramos discutirla. ¿En qué medida tocó la corrupción a las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas frente a la corrupción? Bueno, mira, desde los años más mozos que yo tuve en el ejército, después del 75, cuando salimos de la academia, comenzamos bueno, a olfatear los mecanismos de corrupción que iban digamos, introduciéndose en las Fuerzas Armadas en los grados más altos especialmente. Bueno, y el resultado de esa evolución interna, de esa degradación, mejor dicho, porque evolución no sería el término más adecuado, tú recuerdas aquellos varios generales exministros de la defensa que se fueron del país durante varios años por casos de corrupción. ¿Cómo lo percibe la mayor parte de la institución a esa gente? Los rechaza fundamentalmente. Por supuesto que ellos tenían y seguirán teniendo a lo mejor sus macollas, ¿no? De los oficiales, un grupo pequeño que pierde el sentido patriótico de lo que es ser militar y se valen de esos pequeños grupos para, bueno, cometer sus fechorías, sus hechos de corrupción. Pero la gran mayoría de los militares, especialmente de los grados de comandante hacia abajo, rechaza esa política porque además hay una unión allí, José Vicente, que es la corrupción
y el llamado prusianismo. Aquello de que los corruptos militares fueron los que lanzaron durante años aquellos eslogans. El militar, el superior, perdón, siempre tiene la razón, más aún cuando no la tiene. Nosotros desde jovencitos comenzamos a luchar contra eso que es ideológico, es cercenar la capacidad creativa del hombre militar. El subalterno tiene que bailar al son que le toquen. Eso es el discurso de los corruptos militares que destruyeron la moral de las Fuerzas Armadas. Ahora, una generación que se vino en tropel, que llaman los centauros un poco por la carga poética esa a la cual tú aducías, está aquí presente. Y no nos hemos ido del ejército. Allí estamos. Yo hoy me despedí de dos oficiales subalternos en la Academia Militar que estaban de guardia y les dije lo que le digo en este momento a todos mis compañeros militares. Los buenos soldados nunca se van, se quedan confundidos en el viento, decía un viejo poeta. Entonces ahí estamos presentes. Esa es una nueva generación, te digo que si las cosas no cambian en Venezuela, hay que prestarle atención a lo que pasa en el ejército y en las Fuerzas Armadas venezolanas. El golpe es un tema que subyace siempre en la política venezolana y con motivo de la crisis tiene repercusiones muy grandes. Recientemente el senador Hilarión Cardoso, presidente de COPEI, habló del golpe. Habló de un golpe de grupos económicos que estaban estimulando a la gente del 27 de noviembre. Habló de un golpe insurreccional en el cual estaría comprometido la gente del movimiento del 4 de febrero. Habló de bandera roja, habló de la causa R, etc. Ese tema tiene una repercusión en el país, tiene sus efectos. Y al mismo tiempo creo que da la posibilidad de discutirlo. Lo dicho por Cardoso abre las puertas a una discusión transparente de ese tema, porque no solamente está ese golpe del cual habla Hilarión, sino otros golpes de los cuales se habla a sottovoce en el país. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, José Vicente, después del 4 de febrero, según la contabilidad que llevamos nosotros con nuestros órganos de inteligencia, se fraguaron, se prepararon no menos de 5 golpes de Estado en Venezuela. Nosotros, y eso también lo va a saber el pueblo venezolano, la nación venezolana, con claridad, nos opusimos, y lo dijimos desde el San Carlos, los primeros días de nuestra prisión. Nos oponemos a un golpe de Estado tradicional, porque el nuestro lo llaman golpe, pero en el fondo, si analizamos y comparamos la realidad, la historia latinoamericana, nuestro movimiento insurreccional tiene muchas diferencias con los golpes militares clásicos. Entonces te decía que hubo no menos, que yo sepa, que sepamos nosotros, no menos de 5 intentos de golpe entre el 4 de febrero y el 5 de diciembre de 1993. El último, el vicealmirante Radamés Muñoz León. Nosotros activamos incluso para diciembre todas nuestras fuerzas civiles y militares para contragolpear. Allí es cuando viene el allanamiento, a Yare, nos quitan los celulares, nos aíslan, nos presionan, porque estábamos preparando una reacción ante el golpe. ¿Tú crees que el exministro de la Defensa estaba planeando un golpe? Sin duda. Si es que conmigo se comunica un emisario del ministro de la Defensa, del exministro de la Defensa. ¿Para qué? Y nos piden neutralidad, porque ellos saben que nosotros tenemos base militar y ellos no la tienen. Los tenientes, capitanes, subtenientes, sargentos, soldados, creen más en nosotros que en los generales que conducían por lo menos el alto mando en ese momento, que nos trataron muy mal. Radamés Muñoz llegó a decir, vamos a colocarlos, y nos colocó peor que los presos comunes, sin derecho a tener un radio, un televisor, sin derecho a una neverita para la dieta, es decir, una requisa salvaje a nuestros familiares y a nosotros mismos, ¿no? Y al mismo tiempo pretendió utilizarlos en un golpe. Sí, nos pedía neutralidad un poco para ganar tiempo y después quizás tomar otras acciones con nosotros, ¿no? Entonces yo no tengo la menor duda que ese golpe iba para los primeros días de diciembre de 1993. Antes de las elecciones. Sí, unos días antes de las elecciones, ¿no? Muy torpe, por cierto, escoger unos días antes de las elecciones. Ahora, en este momento, hablar de golpe, yo no sé cuáles razones tendrá el doctor Cardoso para hablar de golpe en este momento en Venezuela. Yo tiendo a pensar que más bien es un elemento de coacción
para un poco chantajear al gobierno del presidente Caldera y justificar también una supuesta unidad del sector que él representa con sectores del gobierno. Pero yo realmente no creo que en este momento haya posibilidades ciertas de un golpe de Estado en Venezuela. Hugo Chávez borra cualquier posibilidad de que haya en este momento un golpe. Sí, me atrevo a decirlo. Aunque bueno, como te decía, meterse a futurólogo es bien comprometido. De repente mañana aparece algún general, algún almirante intentando un golpe de Estado, pero yo creo que no hay las condiciones. Nosotros recuerdo, José Vicente, que cuando ganó las elecciones, la campaña electoral que ganó Carlos Andrés Pérez, nosotros discutimos esas semanas antes y decíamos que era más fácil tumbar a Eduardo Fernández que a Carlos Andrés Pérez. Desde ese punto de vista nos convenía que ganara Fernández, ganó Pérez. Y la noche del triunfo de Pérez, yo estaba en Miraflores trabajando allí y observé a aquel pueblo en la calle y me sentí, bueno, mira, de verdad preocupado porque me decía, bueno, nosotros vamos, si Pérez, como ya creíamos y él lo demostró, no enrumba de verdad la economía y el pueblo y la nación venezolana, lo vamos a tumbar. Porque teníamos ya un movimiento preparado de hacía 7 años atrás. Entonces, ahí fuimos llevando esto y nosotros analizamos entonces la teoría del chinchorro. Es decir, un gobierno que está comenzando es muy difícil de que un movimiento militar pueda tumbarlo. ¿Por qué? Porque hay una gran expectativa popular. Pero en la medida que el gobierno, si no sabe conducirse en política, las políticas económicas, las políticas sociales, la política militar, comience a caer de nivel, llega al punto más bajo del chinchorro, ahí es cuando hay que golpear. Nosotros hicimos eso el 4 de febrero. Estaba en su punto más bajo el chinchorro de Carlos Andrés Pérez y lo golpeamos y lo tumbamos sin duda. Se cayó del chinchorro, aunque un poco retardado. Pero en este momento estamos como en la parte alta del chinchorro. Dependerá del doctor Caldera, dependerá de su equipo de gobierno, dependerá de cómo lleven el rumbo en estos meses que vienen, que esa línea siga la trayectoria de un chinchorro o se mantenga incluso ascendente. Ojalá sea ascendente, José Vicente, porque nosotros no somos masoquistas, pero nuestro compromiso está con el pueblo. No hay compromiso con más nadie. Entonces estaremos bien pendientes de cómo va esa línea, si va a chinchorrear o va a elevar la realidad nacional a nuevas situaciones de justicia, de dignidad, de moral, de desarrollo, de igualdad, etc. Se habla mucho de las diferencias que existen entre ustedes, las diferencias tuyas con Arias Cárdenas, las diferencias con Visconti. ¿Qué magnitud tienen esas diferencias? ¿Existen realmente o no existen? Mira, por supuesto que existen, José Vicente. Alguien dijo, donde tú ves a 2 hombres debajo de una planta, de una mata, conversando, ya hay 2 mundos allí, dos maneras de concebir la realidad. Entre Francisco Arias, que es para mí como un hermano, y Hugo Chávez, pues hay diferencias de enfoque y el país ya las conoce casi todas. Pero esas diferencias son superficiales. En el fondo somos 2 hombres, 2 luchadores que, bueno, decidimos tomar esta senda y abandonar la perspectiva de seguir una vía militar, ascendiendo, usufructuando un poco de los recursos del sistema, para, bueno, sacrificarnos con un grupo de compañeros como generación. Pero en el fondo somos eso, una identidad. Y fíjate que nos sirvió de mucho las 2 semanas que pasamos juntos en el Hospital Militar, Arias y yo, para conversar nuevamente, aislados de otro tipo de presiones, de otros comentarios destructivos, divisionistas, para volver a encontrarnos. Aquellos muchachos que nos conocimos el año 71, pues yo cuando entré a la Academia Militar, Francisco Arias era cadete de 2º año y yo llegué a su pelotón. Y desde ahí comenzó una amistad, porque veía yo en él a alguien diferente, ¿no? Y entre el general Visconti y Hugo Chávez, pues hay diferencias que también, yo creo que con conversaciones serias de venezolanos responsables que somos, vamos a solventarlas y yo esperaré que regrese el general Visconti y pronto haremos una reunión para buscar la unidad de todos estos factores militares que insurreccionamos, que decidimos tomar la vía de las armas para cambiar el rumbo nacional, y yo creo que lo logramos a pesar de que no logramos pues tomar el poder de manera efectiva. Pero son diferencias superficiales, José Vicente. ¿Cuántos quedan aún presos? Hay un grupo pequeño de oficiales del 27 de noviembre que está preso aquí todavía, no pasa de 20, y el grupo de los que están en el exilio. ¿Se puede hablar de pacificación? Mira, la pacificación es un proceso difícil. Esto pudiera ser el primer paso para un proceso de pacificación nacional. Pero aquí yo quiero insistirle al presidente de la República que enfoque con un buen lente ese proceso que ya se ha comenzado a llamar pacificación.
La pacificación de las Fuerzas Armadas y de la nación va mucho más allá de nuestra libertad física. ¿En qué sentido? Mira, explícate. En las Fuerzas Armadas hay una situación bien difícil. La calidad de vida de los militares, la manera como se siguen manejando las Fuerzas Armadas al subalterno, el trato al subalterno, en contra de esa expectativa, de ese enfoque crítico, terriblemente crítico que tiene el militar de hoy, especialmente los más jóvenes, sobre la realidad nacional. Es decir, el militar de hoy lee la prensa con regularidad, estudia y va a alguna universidad, aprende desde pequeño, desde cadete, la metodología científica de analizar una realidad que lo circunda. Si a esos muchachos no se les abre un cauce para participar en una discusión, por ejemplo, a través de una asamblea constituyente con sus propios representantes, ¿por qué no? Fíjate que yo creo que, hablando de pacificación nacional, la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la nación sería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso permitiría reunirnos en soberanía, convocar al soberano, que es el pueblo nacional, el pueblo venezolano, para refundar la República, para darle un nuevo rumbo a la nación, para decirle al mundo, bueno, aquí estamos reunidos en Asamblea Popular, en los venezolanos, para discutir quiénes somos y hacia dónde vamos. Y convertir esa discusión en un gran proyecto nacional que tenga rumbo, que tenga destino cierto. Ese es un tema político muy importante. Es bueno que tú lo hayas tocado. Hay gente muy partidaria de la constituyente, hay gente que tiene sus reservas. Se dice que las constituyentes casi siempre dejan las cosas en el mismo sitio. Y se cita, por ejemplo, la constituyente colombiana, e incluso la Asamblea Constituyente después del golpe del 45. Constituyente en base a qué fuerzas, porque hay un esquema electoral, hay una cultura electoral en el país, como acaba de pasar también en Colombia, donde las grandes maquinarias electorales terminan por controlar la situación. ¿Tú te paseas por eso? Sí, por supuesto. Pero es que precisamente por ese mismo marco, digamos, jurídico, político, que encierra y niega cualquier posibilidad de desembarazarnos de esta tragedia nacional, precisamente en eso es que se fundamenta la necesidad de una constituyente. Tú hablas del caso colombiano, pero veamos el caso peruano. Es más, vámonos más atrás y aquí mismo en Venezuela. El Congreso Constituyente de 1811, para refundar la República, para decirle al mundo, aquí estamos, somos soberanos y vamos a llevar el destino de esta República venezolana. Yo creo, te insisto, en que esa es quizá una de las pocas vías que tiene este gobierno, convocar constituyente para darle participación al pueblo venezolano. ¿Cuál fue el nivel de abstención en las elecciones de diciembre? Altísimo, creo que el más alto en la historia reciente venezolana. Es decir, la gran mayoría de los venezolanos no quiso ir a elecciones, no quiso seguir el mensaje alienante de los partidos políticos. ¿Tú vas a trabajar por una constituyente? Vamos a trabajar por una constituyente. ¿Y cómo vas a trabajar por una constituyente? Bueno, mira, el movimiento, ¿a través de qué el instrumento organismo de trabajo organizativo será el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Ese movimiento va a presionar, va a llamar al pueblo a asambleas a nivel nacional para organizarse y exigir la convocatoria a una constituyente, y tenemos todo un proyecto en estudio para presentarlo al gobierno nacional y a la clase política nacional. Dependerá de ellos recibirlo o no, pero yo creo que es necesario porque abriría los cauces a una nueva situación de transición. Nosotros, por ejemplo, proponemos que aquí, y tomando a Simón y su palabra de Angostura de 1819, yo creo que es bien propicia la realidad actual para llamar, constituir el poder moral, el poder electoral, eso que tú señalabas. No puede ser que el Consejo Supremo Electoral, en toda su pirámide, en toda su estructura organizativa, esté manejado por los cogollos políticos, desde el mismo Consejo Supremo hasta la última organización a nivel municipal para conducir un proceso eleccionario. Los partidos políticos tienen que echarse a un lado y dejar eso en manos del pueblo,
El pueblo debe elegir asambleas electorales permanentes, por ejemplo, que puedan llamar a referéndum en cualquier momento, en cualquier sitio de la nación. Eliminar ese vicio de las asambleas legislativas que ahora están destituyendo gobernadores por capricho de los cogollos regionales. Eso es muy peligroso porque puede llevarnos a la anarquía nacional. Entonces, constituyentes, sentarnos, detener la marcha del carro que va hacia el abismo, que sigue yendo preocupantemente hacia el abismo, y entonces refundar las bases de la República. Yo creo que eso abriría, te repito, el paso a una nueva situación de transición, a una nueva situación de dignidad, de justicia, de moral, de trabajo, de integración nacional. Un rápido vistazo a algunos temas. Plan Sosa. Bueno, mira, yo creo que es un plan como un manotazo, como el que se quita un golpe de un manotazo. Y la solución a la problemática económica va más allá de eso. Aquí se requiere todo un proyecto de desarrollo. Es un plan para una coyuntura, pero es un plan, bueno, que sigue metiendo la mano en tu bolsillo, y no solamente en el nuestro, que quizás tenemos un nivel más o menos adecuado de sobrevivencia, sino en el bolsillo de las clases necesitadas. Privatización de las empresas básicas. El Estado yo creo que debe mantener por razones estratégicas el control sobre empresas básicas, fundamentalmente. Una nación no puede entregar sus sectores estratégicos al capital o al interés internacional, que precisamente quiere destruirnos como nación. El Banco Latino. El Banco Latino creo que es la punta de un iceberg, es decir, es el reflejo de una situación de degradación total. La clase política y los sectores económicos dominantes, bueno, mira, acabaron y rasparon la olla del Tesoro Nacional durante estos últimos 25 años. Pero como ya no hay, digamos, recursos para llevarse del Tesoro Nacional, ahora se llevan los recursos de los contribuyentes y del pueblo venezolano que ahorra, que digamos, coloca allí en la banca privada toda su esperanza para continuar su vida. Entonces es como la continuación del gran robo de esta nación durante muchos años. Se roban el Tesoro Nacional, se acabó el Tesoro Nacional, ahora vamos a robar a los venezolanos. Eso es el Banco Latino. Hasta ahora los militares, cuando pasan a retiro y se meten a la política, prácticamente han fracasado. ¿No puede ser ese el destino de Hugo Chávez? Pudiera ser, pero yo creo que no se trata de Hugo Chávez, José Vicente. En este caso no es un militar, que creo que ha sido así en casi todos los casos anteriores, algún general, algún coronel que pide la baja o pasa al retiro y bueno, funda un partido político. Hay varios casos. En este caso es una generación, José Vicente. Somos cientos de militares que ahora estamos en la calle y vamos a incorporarnos a la expectativa y a la palpitación que estremece el cuerpo de la nación. Yo creo que por primera vez en este siglo hay un pueblo de pie y tú lo ves allá afuera. Hay un pueblo que quiere un liderazgo que se formó en los cuarteles. Nosotros, yo le digo mucho esto a mis compañeros, vamos a demostrarle a la clase política que no supo conducir a este país cómo en los cuarteles se forjan líderes. Porque los cuarteles y las escuelas militares son escuelas de liderazgo y nosotros pasamos 20 y tantos años allí. No es Entonces cierto. yo creo, mira, perdón, yo creo que no se trata del caso individual de Hugo Chávez, sino Perdona, que es que yo percibo en lo que tú estás diciendo cierto mesianismo castrense. Bueno. Por el hecho de ser militares, de haberse formado en la academia militar, podemos cumplir. Bueno, mira, no se trata de que necesariamente sea así, para nosotros es un reto. Pudiera ocurrir lo que tú dices. Yo le decía a una periodista hace varias semanas, bueno, mira, de repente Hugo Chávez se desgasta, como quieren muchos en este momento, están ligando, como dicen, el desinflarse del mito. Bueno, si eso ocurre, que es una posibilidad, me iré a sembrar topochos a la orilla del Arauca o del Santo Domingo. Pero mira, antes de llegar a eso, yo voy a emplear todas mis fuerzas y los compañeros que van a estar conmigo, lo vamos a hacer. Es una prueba, es un reto, José Vicente, no es un mesianismo, yo no lo veo de esa manera. ¿Tú eres un mito? Mira, Aristóteles creo que decía que todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible,
que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Tú te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tienes? Trato de palparla en su exacta dimensión. Dicen que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Yo voy a repetir esa frase que Simón Díaz la usa mucho y voy a empeñarme con toda mi fuerza, con toda mi voluntad, por encima de los defectos que tengamos, para estar a la altura de esa expectativa y de esa responsabilidad. Yo la palpo que es grande, José Vicente, pero vamos a enfrentarla con valor, Finalmente, con coraje, con mucha humildad de reconocernos hombres, ciudadanos, venezolanos con defectos y que necesitamos, como te decía ahora, como una esponja que nos alimenten, que vengan, que nos unamos los intelectuales, los estudiantes, los indígenas, los obreros y hagamos una gran red nacional para darle rumbo a un proyecto político de cambio profundo, de transformación profunda. Finalmente, hay una tendencia a considerar a Bolívar y al bolivarianismo como un anacronismo. ¿Qué es para Hugo Chávez Simón Bolívar? Mira, José Vicente, Simón Bolívar anda en los ojos de los niños, en los maizales de los campos venezolanos. Simón Bolívar forma parte de ese mito nacional, es decir, un sueño de Venezuela, el sueño de un país distinto, no puede abstraerse de la idea de Bolívar. Simón Bolívar para nosotros es aquello que decía José Martí, el apóstol cubano. Todavía está en el cielo de América, vigilando, ceñudo, con las botas de campaña puestas, porque anda en cada soldado. Yo anoche me despedí de 2 soldados que me ayudaron a recoger mis cosas en el hospital militar y les decía, serán los últimos soldados por ahora que comande para esto de recoger libros, ¿no? Y me sentí muy identificado con el soldado y allí anda, yo allí veo a Bolívar. Y lo veo en los ojos de los niños, en los dibujos que mandan tantos niños venezolanos que se hicieron presentes en nuestras cárceles de dignidad a través de papelitos, dibujos, la cara de Bolívar, aviones soltando paracaidistas, en el rostro de los indios yucpas pisoteados por los sectores dominantes del país, en los Yanomami, en los obreros de Caracas, en los estudiantes de las universidades y liceos venezolanos. Allí yo veo a Bolívar, es decir, él está presente en el espíritu nacional, forma parte de la esperanza de la nación. Y, perdóname, antes de terminar esta importante entrevista que te agradezco, el bolivarianismo se llama anacrónico, pero yo creo que, como decía Simón Rodríguez también, aquí se trata de inventar. Bolívar concibió el sueño de una república y hay, bueno, hasta 2 proyectos de constitución elaborados por su genio. Todo un proyecto, una concepción geopolítica que está vigente. Es decir, el nuevo bolivarianismo, ahora acompañado de la idea, digamos, filosófica de Simón Rodríguez y de la idea social de Ezequiel Zamora, yo creo que es exactamente lo que este mundo desideologizado, venezolano y latinoamericano, necesitan para irrumpir con un planteamiento serio, original y propio de nuestra idiosincrasia. Eso es una bandera ideológica para la lucha ideológica. Sintetízame, pero de verdad, ¿qué hay después de por ahora? Después del por ahora hay el para siempre, José Vicente, que fue una manera de completar aquello que quedó como en el aire, para siempre la lucha. Y para siempre, el por ahora es complementario del para siempre, porque ese por ahora fue como un reflejo de un alma de luchador que estaba como derrotada en ese momento y sin embargo dice, bueno, esto es por ahora, esta derrota. Pero el para siempre es la continuación, bueno, de nuestra lucha para tramontar este siglo. Yo le decía a los compatriotas que estaban allá afuera esperándonos y a los compañeros que se fueron de baja, yo no tengo la menor duda, José Vicente, no que Hugo Chávez va a tomar el poder en Venezuela, no se trata de una figura o de un hombre. Yo no tengo la menor duda que la generación bicentenaria de venezolanos, que somos la mayoría, vamos a tomar el poder político en Venezuela. Vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional, a este drama histórico. Y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, José Vicente.